Uno de los mayores oponentes de la Iglesia católica medieval fue, sin duda, la herejía. No solo los clérigos católicos temían que la predicación aberrante alejara a su rebaño de la gracia salvadora de la ortodoxia, sino que las sectas heréticas representaban un desafío muy real al poder temporal de la Iglesia, subvirtiendo sus instituciones y sacramentos, violando sus principios y privándola de influencia social, política y financiera. De todas las herejías cristianas medievales, una de las más grandes y difíciles de erradicar tuvo que haber sido la de los cátaros, un sistema de creencias dualista que negaba la Trinidad y predicaba que la tierra era creación del Dios malévolo del Antiguo Testamento. El catarismo se arraigó profundamente en la sociedad del sur de Francia en los siglos XII y XIII. Aparentemente respetados por sus vecinos por su ascetismo en una época en la que la corrupción abundaba en la poderosa y opulenta Iglesia católica, los hombres y mujeres santos cátaros, pues los cátaros creían que ambos eran espiritualmente iguales, recorrían la región conocida como el Languedoc, difundiendo sus creencias y encontrando una enorme cantidad de seguidores. No pasó mucho tiempo antes de que el catarismo despertara la ira de una de las instituciones más poderosas de la Europa medieval, el papado. La Santa Sede no estaba dispuesta a tolerar este desafío tan evidente a su autoridad, justo en el corazón de la cristiandad. Cuando los intentos de convencer a los herejes mediante la predicación fracasaron, la Iglesia desató una ola de derramamiento de sangre que duró décadas, primero con una cruzada militar completa lanzada contra el Languedoc, y que terminó con un reinado de terror llevado a cabo por la temida y odiada Inquisición, cuyos métodos han sido comparados con las grandes purgas políticas realizadas en las dictaduras del siglo XX. La furia desatada sobre los cátaros los fue quebrando lenta pero inexorablemente. Brutalizados, perseguidos, asesinados, no pudieron resistir las décadas de opresión impuestas por la Iglesia de Roma, sucumbiendo finalmente a principios del siglo XIV. Aunque fueron prácticamente aniquilados, los cátaros tuvieron un impacto significativo y duradero en el tejido del Languedoc, tanto social como físicamente. Su teología era evidentemente atractiva y sus hombres y mujeres santos eran muy respetados. Por lo tanto, hoy intentaremos responder a la pregunta: ¿quiénes fueron los cátaros? En términos teológicos, el catarismo tiene posiblemente sus orígenes en el maniqueísmo, un sistema de creencias religiosas que se originó en la Persia del siglo III y que incorporaba elementos del cristianismo, el paganismo y el gnosticismo. Fundado por el profeta Maní, el maniqueísmo se volvió increíblemente popular desde el siglo III hasta el VII después de Cristo, extendiéndose por todo el Medio Oriente, hacia el oeste en el Imperio Romano y llegando tan al este como China. Los seguidores de Maní creían que él había sido el último profeta después de Zoroastro, Buda y Jesucristo, incorporando elementos de todos estos sistemas de creencias. Famosamente, San Agustín de Hipona, el gran erudito y teólogo cristiano de los primeros tiempos, fue maniqueo durante décadas antes de renunciar a esa fe y regresar a la Iglesia cristiana. En pocas palabras, el maniqueísmo es una religión dualista, basada en una oposición binaria entre la luz, caracterizada como todo lo espiritual y completamente bueno, y la oscuridad, representada por el mundo físico, que por su propia naturaleza es malvado y corrupto. Es este elemento dual del maniqueísmo, que a su vez es un elemento crucial del gnosticismo, el que formó la base de la creencia cátara. A pesar de las represiones romanas contra el maniqueísmo, que comenzaron durante el reinado del emperador Diocleciano, la religión se propagó rápidamente. Incluso cuando el maniqueísmo fue prácticamente erradicado en territorio romano, la visión dualista del mundo perduró. Primero, en las creencias de los paulicianos, un grupo cristiano herético que surgió en el siglo VII en Armenia y más tarde en los Balcanes con los llamados bogomilos. Fundados por el sacerdote búlgaro Bogomil a mediados del siglo X, los bogomilos combinaron la mencionada creencia dualista con otros elementos radicales. No construían iglesias, sino que consideraban el cuerpo como sagrado y por ello realizaban muchos actos de purificación ritual. A pesar de este enfoque en la importancia del espíritu individual, los bogomilos aún consideraban indeseable cualquier acción que aumentara la participación de una persona en el mundo temporal. El matrimonio y el consumo de carne y vino, por ejemplo, eran desalentados, ya que se veían como acciones que acercan a la persona al mundo material y, por lo tanto, a su creador, el propio diablo. El bogomilismo se difundió rápidamente por el Imperio bizantino en los siglos XI y XII. De hecho, la secta compartía algunas similitudes con el cristianismo.
La Iglesia medieval ciertamente consideraba a los cristianos como extraños en el mundo material, peregrinos en un viaje lejos del reino de Dios, al cual regresarían tras la muerte. Sin embargo, el bogomilismo era un sistema de creencias sumamente radical que rechazaba el bautismo y la Eucaristía. No es sorprendente que la persecución le siguiera. Un líder bogomilo destacado en Constantinopla, Basilio el Médico, fue condenado como hereje y quemado en la hoguera en algún momento de la década de 1110 durante el reinado de Alejo y Comneno. La herejía bogomila tampoco se limitó a Constantinopla. Hacia el norte y el oeste, el bogomilismo encontró seguidores en Serbia y más allá, ya que el bogomilismo se expandió libremente por la península balcánica. Es fácil ver cómo esta forma de dualismo llegó al norte de Italia y se extendió al sur de Francia. De hecho, en 1167, en Saint-Félix de Caramane, en el Languedoc, se celebró un concilio de cátaros que fue presidido por el Papa Bogomilo Nicetas. Fue en esta reunión fundamental donde supuestamente se formuló gran parte de la organización de los cátaros, incluyendo el nombramiento de varios obispos cátaros. Es difícil decir si los cátaros fueron influenciados directamente por los bogomilos o si se desarrollaron como parte de un continuo de sectas cristianas heréticas que florecieron en toda Europa desde la Alta hasta la Baja Edad Media e incluyeron a grupos protocristianos como los valdenses de Francia. Lo que sí está claro, sin embargo, es que el dualismo distintivo de los cátaros y su rechazo al mundo parecen compartir sus raíces con los bogomilos de Bulgaria y los gnósticos maniqueos de la antigüedad tardía. El término cátaro probablemente proviene del griego cátaros o kataroi, que significa puro o los puros, probablemente en referencia a la creencia dualista de los cátaros y su visión del mundo temporal como corrompido por el mal o, en otras palabras, impuro. La palabra cátaro parece ser un término un poco posterior y aparentemente no era utilizada por los propios cátaros, sino por sus perseguidores tanto en la Iglesia católica como en la ortodoxa. Otro término utilizado para referirse a los cátaros era albigenses, en referencia a la ciudad de Albi, un importante centro de la creencia cátara en los siglos XII y XIII, y una conurbación desde la cual la religión se expandió. Es la ciudad de Albi la que también dio su nombre a las campañas militares que buscaban erradicar a los cátaros del sur de Francia, la Cruzada Albigense. En cambio, los propios cátaros parecen haberse identificado con un término completamente diferente. De una manera un poco autocomplaciente, se llamaban a sí mismos bon hommes y bon femmes, es decir, buenos hombres y buenas mujeres. Alternativamente, también se referían a sí mismos como bon Christian, es decir, buenos cristianos. Antes de que comencemos a hablar sobre las creencias cátaras, es importante señalar que se debate hasta qué punto los propios cátaros constituían un grupo unificado con una autoridad centralizada y un sistema de creencias común. A esto hay que sumarle el hecho de que nuestras fuentes sobre la doctrina cátara provienen principalmente de eclesiásticos católicos, quienes naturalmente tienen cierto sesgo, y de cátaros perseguidos, muchos de los cuales fueron sometidos a interrogatorios bajo tortura, por lo que es fácil ver por qué debemos ser cautelosos ante cualquier afirmación autoritaria sobre la naturaleza de las creencias cátaras. Sin embargo, no se puede negar que existió una fuerte comunidad religiosa y social en el Languedoc que puede ser llamada cátara. Tal era la fuerza de esta comunidad religiosa y social que miles de cátaros prefirieron morir antes que renunciar a su fe. Como se mencionó, la característica principal de la cosmología cátara era el dualismo, la creencia en dos deidades diametralmente opuestas. La primera era una deidad benevolente, un Dios supremo caracterizado como bueno y responsable de toda la creación espiritual. Es la comunión con esta deidad lo que los cátaros buscaban. El segundo era un Dios malévolo, responsable de la creación del mundo temporal, que, por definición de su asociación con esta deidad maligna, era corrupto, manchado y de naturaleza malvada. A esta deidad se le conocía como el Demiurgo. El Demiurgo, como creador de toda la materia física, también era conocido como Rex Mundi, rey del mundo. Era el antagonismo entre estas dos deidades y las consecuencias resultantes de sus enfrentamientos cósmicos lo que explicaba los sucesos en la vida espiritual y física de la humanidad. Los cátaros asociaban el Nuevo Testamento con la deidad benevolente de la luz. Por el contrario, el Dios del Antiguo Testamento, conocido por su enfoque de fuego y azufre, fue rechazado por los cátaros. La obra del cronista Peter Val de Sebet, conocido por su relato relativamente objetivo sobre la creencia cátara en su historia albigense, describía a los cátaros de la siguiente manera.
Atribuían el Nuevo Testamento al Dios benigno y el Antiguo Testamento al Dios maligno y rechazaban todo el último excepto ciertos pasajes citados en el Nuevo Testamento. Sostenían que el autor del Antiguo Testamento era un mentiroso. También lo llamaban asesino porque exterminó a los habitantes de Sodoma y Gomorra con fuego y destruyó el mundo con las aguas del diluvio. Pedro también señaló que algunos cátaros creían que el Dios bueno tenía dos esposas de las cuales engendró hijos e hijas. Otros que tenía dos hijos, que eran Cristo y Satanás. De manera similar, algunos cátaros aparentemente creían que el demiurgo había sido alguna vez el sirviente del Dios benevolente del reino espiritual y que se rebeló contra su amo al crear el mundo material. A esto se le puede llamar dualismo atenuado. Es decir, el mal estaba de alguna manera subordinado al bien y había sido efectivamente producido por la deidad buena. Otros creían en un sentido más estricto de dualismo, que podría llamarse absoluto, en el cual los dos dioses, el bien y el mal, eran considerados entidades duales, eternas por naturaleza y con un poder igual. Como los cuerpos humanos son físicos y por lo tanto creación del demiurgo, los cátaros los veían como corrompidos. Los humanos en realidad eran ángeles caídos, o al menos sus almas eran las almas de ángeles. Expulsados del reino espiritual y condenados al mundo material, el objetivo de los cátaros era entonces romper su vínculo con la tierra mediante la renuncia a todas las cosas temporales y, al hacerlo, regresar al Creador Supremo. La reencarnación aparentemente era un aspecto del catarismo. Fracasar en la misión de rechazar el mundo físico solo resultaría en el renacimiento y la condena al sufrimiento eterno en la tierra en forma de una multitud de vidas humanas. Al igual que los católicos medievales, los cátaros veneraban a Jesucristo. Sin embargo, a diferencia de los católicos, rechazaban el concepto de su encarnación física, así como su resurrección. En cambio, los cátaros creían que la resurrección de Jesús representaba la reencarnación, el destino de todos los humanos de permanecer en la tierra corrompida. Además, negaban por completo la encarnación física de Jesús en la tierra, creyendo que Jesús era en realidad la forma humana de un ángel cuyo cuerpo era solo una ilusión. Los cátaros también rechazaban notablemente la idea de la Trinidad, es decir, que un solo Dios existe en tres personas divinas coeternas y consustanciales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, comúnmente llamado la divinidad. Para los cátaros, solo existía un aspecto de la deidad divina del bien, el Dios supremo mismo. En cuanto a Cristo, así como había dos dioses opuestos, también existían dos Cristos que existían por separado en las esferas espiritual y física. Según Pedro de Vaux de Ceret, los cátaros en realidad creían que el Cristo nacido en Belén y crucificado en Jerusalén era maligno, un ser que participaba del mundo físico y tomó a María Magdalena como su concubina. El Cristo bueno nunca existió en el mundo, sino que solo existía en el reino espiritual paralelo del Dios benigno. Además de la encarnación, la resurrección de Cristo y la Trinidad, los cátaros también negaban otros aspectos fundamentales del catolicismo, como la transubstanciación, la idea de que durante la Eucaristía el pan y el vino se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo, el purgatorio y las ceremonias de confirmación. La Iglesia católica era rechazada por completo. Decían que la Iglesia de Roma era una cueva de ladrones y la ramera de la que se habla en el libro del Apocalipsis. Como el mundo material era identificado como malvado y corrupto, el ascetismo o el rechazo del mundo material era una característica marcada del catarismo. Muchos cátaros parecen haber sido pesetarianos, negándose a comer queso, leche, huevos o carne. Al parecer, consideraban que los animales eran portadores de almas reencarnadas y, por lo tanto, no debían ser matados ni dañados de ninguna manera. Sin embargo, los peces estaban exentos de esto. Esta negación extrema del mundo tenía una consecuencia obvia en cuanto a los hijos y la familia. Pedro de Vaux de Ceret menciona a cátaros que creían que engendrar hijos impedía encontrar la salvación y para quienes la crianza de los hijos debía, por lo tanto, ser mal vista. Raniel Sacconi, un inquisidor del siglo XIII, señaló que, además, es una opinión común de todos los cátaros que el matrimonio carnal es siempre un pecado mortal y que el castigo futuro por adulterio e incesto no será mayor que el del matrimonio legítimo. Sin embargo, muchos cátaros claramente sí tenían familias. Como se mencionó antes, en una versión de la cosmología cátara, la deidad suprema del bien tenía dos esposas y engendraba hijos. Evidentemente, los cátaros que seguían esta enseñanza sí tenían hijos y creían que eso no les impediría entrar al reino de los cielos.
A pesar de rechazar a la Iglesia Católica por considerarla una organización corrupta, manchada por los males del mundo terrenal, los cátaros sí parecen haber tenido algún tipo de organización eclesiástica propia, aunque muy poco estructurada. El concilio cátaro celebrado en 1167 en Saint Félix de Caramán, al que asistió notablemente el Papa Bogomilo, aparentemente dividió las congregaciones cátaras de manera similar a las diócesis católicas existentes en el Languedoc, es decir, los obispados de Toulouse, Carcassonne y Agen, sumados al obispado ya existente de Albi. También se redactaron cartas para la creación de estas iglesias. Los obispos cátaros eran apoyados por dos funcionarios, el Filius Major y el Filius Minor, así como por varios diáconos que ayudaban a los obispos en su labor pastoral. Sin embargo, más allá del cargo de obispo, no existía un sacerdocio que actuara como intermediario entre el pueblo y Dios. En su lugar, existía otro tipo de división dual entre los fieles cátaros, los perfecti y los credentes. Los perfecti, o perfectos, que se referían a sí mismos como bonhomme o bonfemme, ya que a las mujeres tampoco se les prohibía convertirse en perfectas, de ninguna manera eran clérigos. Más bien, eran hombres y mujeres santos de una piedad excepcional, una piedad que generalmente expresaban a través de un ascetismo extremo. Los perfecti seguían una dieta estrictamente pescetariana, se abstenían de todo contacto sexual y practicaban la renuncia material, llevando vidas de extrema pobreza. Esta negación del mundo tenía como objetivo romper el vínculo del alma con el mundo físico, permitiendo que el espíritu angélico dentro de los perfecti escapara del ciclo de muerte y renacimiento y regresara al reino espiritual de la deidad benevolente. A pesar de no tener un papel oficial, los perfecti eran vistos con gran reverencia y respeto por el resto de la comunidad cátara, conocidos como credentes o creyentes. Los perfecti viajaban por las tierras cátaras, a menudo en parejas y vestidos con solemnes túnicas negras, ministrando a los credentes y difundiendo las enseñanzas cátaras. Cuando no estaban viajando, los perfecti vivían en pequeñas comunidades o incluso en las cortes de los nobles. Las casas mantenidas por perfecti femeninas solían albergar a jóvenes nobles cátaras, muchas de las cuales llegaban a convertirse en perfecti ellas mismas. Los credentes renunciaban a sus vidas terrenales y también se unían a las filas de los perfecti cuando creían que su viaje espiritual estaba por concluir. Parece que el otro gran deber de los perfecti era administrar el consolamentum, un ritual único de los cátaros, que consistía en lavar los pecados acumulados durante el tiempo que una persona pasaba en la tierra. De manera crucial, era el ritual del consolamentum el que admitía a un cátaro en las filas de los perfecti y, por lo tanto, tenía un enorme peso espiritual. Como una religión que negaba el mundo y no tenía sacerdocio, los cátaros contaban con muy pocos sacramentos. De hecho, como mencionamos antes, rechazaban por completo todos los rituales de la Iglesia Católica, como la Eucaristía. Su principal sacramento era conocido como consolamentum y lo llevaban a cabo los obispos y los perfecti. El inquisidor del siglo XIII, Ranier Sacconi, señaló que también se le llamaba bautismo espiritual o bautismo del Espíritu Santo. La intención del ritual era purgar a una persona de los pecados y la corrupción que había acumulado al vivir en la malvada tierra, permitiéndole acercarse al benevolente Dios Supremo, y se esperaba que pudiera regresar a ese reino tras su muerte. La ceremonia en sí parece haber consistido en la recitación de las Escrituras, en particular el Padre Nuestro tal como lo pronunció Cristo en el Nuevo Testamento. Luego, el iniciado también debía recitar y aceptar las obligaciones asumidas por los perfecti, absteniéndose de comer carne, de tener contacto sexual y comprometiéndose a viajar para ministrar a los credentes cátaros. También incluía, según múltiples fuentes, la imposición de manos, una práctica religiosa común que en el cristianismo generalmente se utiliza para invocar al Espíritu Santo. Al completar el consolamentum, el cátaro se convertía en uno de los perfecti, obligado a vestir su distintiva túnica negra y vivir como un asceta extremo por el resto de sus días. Esto era, por supuesto, un paso excepcionalmente radical que pocos estaban dispuestos a aceptar. Como resultado, la mayoría de los cátaros parece que solo realizaban el sacramento en su lecho de muerte. Pedro de Vaux de Cernay, en su descripción del consolamentum, se divierte con el hecho de que, al menos desde su punto de vista, muchos cátaros usaban el consolamentum en el lecho de muerte para evitar los peores excesos de una vida de renuncia temporal. De hecho, consideraban que, por más pecador que hubiera sido un hombre, siempre y cuando hubiera recibido esta imposición de manos en su lecho de muerte, y mientras pudiera recitar el Padre Nuestro, obtendría la salvación y el consuelo hasta el punto de que inmediatamente ascendería al cielo sin hacer ninguna enmienda o reparación por los males que hubiera cometido.
Más allá del consolamentum, los cátaros sí tenían algunos otros sacramentos. Uno de estos rituales era la conveniencia, que servía como una especie de ceremonia de iniciación al catarismo en forma de compromiso para recibir el consolamentum durante la vida. Otro se conocía como apoyamentum, una especie de confesión ceremonial que incluía oraciones, a menudo en presencia de 100 o más cátaros. Como señaló Raniel Sacconi, un asunto público e incluía la siguiente recitación: estoy ante Dios y ante ustedes para confesarme y para acusarme de todos mis pecados que hay en mí de cualquier manera y para recibir de ustedes todo el perdón de Dios y de ustedes mismos. Parece que, para finales del siglo XII después de Cristo, los cátaros se habían convertido en una parte importante del tejido social de Languedoc. A pesar de la forma extremadamente rigurosa de ascetismo que exigía el cátaro plenamente iniciado, aparentemente existían muchísimos cátaros, aunque parece probable que la mayoría de ellos no eran perfecti, sino más bien creyentes que habían prometido algún día recibir el consolamentum, mientras vivían la mayor parte de sus vidas de manera relativamente común, formando familias, comiendo carne y, en general, participando en el mundo. Incluso se ha sugerido que una buena cantidad de quienes podrían considerarse cátaros ni siquiera eran creyentes que hubieran prometido recibir el consolamentum y, por lo tanto, oficialmente, no eran miembros de la secta. En cambio, puede ser que fueran simpatizantes, personas que apoyaban las actividades de los perfecti proporcionando alojamiento y comida y tal vez asistiendo a los rituales cátaros de manera semi-regular. La extrema pobreza de los perfecti era notable, un acto de prestigio espiritual que exigía respeto de la población, fueran cátaros o no. De hecho, Sumption señala que en el asedio de Montsegur en 1244, donde se aplastó uno de los últimos bastiones de la resistencia cátara, los soldados que defendían el castillo, en su mayoría, no eran oficialmente cátaros hasta que se llevó a cabo una ceremonia de más conveniencia. Por lo tanto, parece que los cátaros, y en particular los perfecti, eran vistos con bastante respeto por sus vecinos. Sin duda, parece que había poca enemistad entre los cátaros y la población católica en general en el Languedoc. La manera en que los cátaros consideraban a las mujeres como iguales espirituales a los hombres, sin duda representaba un cambio refrescante frente a los dictados del catolicismo medieval sobre la asociación perenne entre el sexo femenino y el pecado. Y la aparente existencia de casas dirigidas por perfecti femeninas, a menudo habitadas por esposas e hijas de nobles y ciudadanos prominentes, quizás sea prueba de ello. El anticlericalismo, la oposición a los excesos de la burocracia y la opulencia de la Iglesia católica, era sin duda muy popular en el sur de Francia durante el siglo XII y, sin duda, habría contribuido al apoyo generalizado al catarismo. En cualquier caso, los cátaros aparentemente estaban completamente integrados en el Languedoc para cuando se convocó la Cruzada albigense, para consternación de varios predicadores católicos como Bernardo de Claraval. Sin duda, las familias habrían tenido tanto miembros cátaros como católicos. La gente habría tenido amigos y conocidos que eran cátaros. Los propios nobles y miembros de su corte pertenecían a la secta. Un caballero, Ponsa de Mar de Rodelille, cuando fue cuestionado por un clérigo sobre los herejes en su localidad, respondió: «Los conocemos bien». Cuando le preguntaron por qué entonces no se evitaba ni expulsaba a los herejes, el caballero respondió de manera bastante reveladora: «No podemos hacer eso, porque crecimos con ellos. Tenemos familiares entre ellos y vemos que llevan vidas honestas y decentes». Es fácil ver por qué la Iglesia católica consideraba a los cátaros como herejes. Su negación de la Trinidad, la encarnación de Cristo y la refutación de la existencia del infierno y el purgatorio subvertían la ortodoxia católica y, a los ojos del liderazgo clerical, representaban una gran amenaza, tanto para la salvación espiritual de los ciudadanos de Languedoc como, de manera más cínica, para el poder y la autoridad de la Iglesia católica. En 1145, Bernardo de Claraval, quien más tarde sería San Bernardo, al escuchar informes sobre la propagación de creencias heréticas en el sur de Francia, visitó el Languedoc. Su predicación, por la que era muy conocido, tuvo una reacción muy variada. Aunque tuvo éxito en la ciudad de Albi, a Bernardo lo sacaron a carcajadas de varias aldeas, donde sus llamados fueron recibidos con burla. Regresó a su monasterio en Champaña, declarando que el Languedoc era una tierra de herejías que necesitaba mucha predicación. Sin embargo, en su mayoría, no se realizaron intentos a gran escala para combatir la expansión de la herejía cátara mediante la predicación en el sur de Francia. Para la década de 1160, la Iglesia católica realmente empezó a prestar atención. Grupos de cátaros y otros grupos heréticos similares parecían estar operando por toda Europa, desde el sur de Francia hasta Alemania, Italia e Inglaterra.
En 1163, la propagación de la herejía como un incendio fue discutida en el Concilio de Tours, y en 1165, varios cátaros fueron llevados ante varios obispos en Lamberey, en el sur de Francia. Respondieron astutamente a los interrogatorios y finalmente fueron liberados, a pesar de ser herejes confesos. En 1165, el Concilio de Saint-Félix de Caraman, mencionado anteriormente, en el que los cátaros organizaron formalmente la estructura de su iglesia en el Languedoc, desconcertó aún más a los clérigos católicos. Las misiones de predicación en la década de 1170, como los esfuerzos de Bernardo, tuvieron poco éxito, y el Concilio de Letrán de 1179, que había acordado que el uso de la fuerza era legítimo para suprimir la herejía, hizo poco para frenar la expansión del catarismo. La lenta reacción de la Iglesia Católica podría atribuirse, en parte, a asuntos más urgentes en el este. La caída de Jerusalén ante las fuerzas de Saladino en 1187 y los esfuerzos posteriores por recuperar la Ciudad Santa sin duda tuvieron prioridad sobre los herejes de Languedoc. La situación cambió con la elección de Inocencio III como papa en 1198. Altamente educado y con solo 38 años al momento de su elección, Inocencio hizo de la erradicación de la herejía una de sus máximas prioridades. El nuevo papa consideraba que el clero católico de Languedoc era cómplice del auge de los cátaros debido a su incompetencia e inacción, llamándolos hombres ciegos, perros mudos que ya no pueden ladrar, hombres que harían cualquier cosa por dinero, celosos y avaros, amantes de los regalos, buscadores de recompensas. El enfoque de Inocencio tenía tres frentes. Él encabezaría el ataque contra la herejía mediante una predicación intensiva en las regiones donde la herejía prosperaba. Aplicaría presión a los señores y nobles locales para que ayudaran en su causa. Y finalmente, atacaría a los propios herejes. En el primer caso, Inocencio encargó a la Orden del Cister predicar por todo el Languedoc, intentando convencer a la población con palabras. En el segundo, se acercó a los principales señores del Languedoc con una mezcla de incentivos y amenazas. Al más poderoso, el conde Raimundo de Toulouse, le ofreció la readmisión a la iglesia. Raimundo había sido excomulgado en 1195, mientras al mismo tiempo recibía cartas amenazantes y algo abusivas, exhortándolo a erradicar a los herejes. En el tercer caso, Inocencio buscó reprimir a los cátaros por la fuerza. Emitió una bula papal, una especie de decreto legal que equiparaba la herejía con el crimen romano de traición y sometía a los herejes a la confiscación de sus bienes. Para llevar a cabo esta estrategia, se enviaron 3 legados papales, Arnaldo Amaury, abad de Cister, Pedro de Castelnau y un tal hermano Ralph, ambos del monasterio de Ponferrud. Este trío emprendió una campaña francamente desastrosa en 1203. Los 3 hombres intentaron una estrategia de predicación un poco diferente a la de sus predecesores, invitando a los cátaros a debates teológicos públicos. Un debate en Carcasona entre 13 católicos y 13 cátaros, presenciado por una gran multitud, terminó sin conclusiones claras. Los debates posteriores siguieron un curso similar, a pesar de que los legados lograron un éxito limitado al adoptar el tipo de ascetismo visible practicado por los perfecti. La presión ejercida sobre los nobles de Languedoc tampoco dio resultados. El problema quedó esencialmente resumido en la cita del caballero Ponsardemar, vista anteriormente, cuando le preguntaron por qué no erradicaba a los herejes. Para ese entonces, los cátaros estaban realmente integrados en la sociedad de Languedoc. Si a esto le sumamos el hecho de que todos, incluso el clero católico local, veían a los legados como forasteros indeseados, es fácil entender por qué fracasó la misión de los 3 cistercienses. La gota que derramó el vaso fue un desafortunado enfrentamiento entre Pedro de Castelnau y el conde Raimundo de Toulouse en la corte del conde en 1208, donde el noble fue excomulgado en el acto por negarse a perseguir a los herejes. Por su acción, Pedro fue asesinado en su viaje de regreso a Roma por atacantes desconocidos. Este episodio violento fue la gota final para Inocencio, quien recurrió a la tercera parte de su estrategia, la represión violenta. Indignado por el descarado asesinato de un legado papal, el Papa Inocencio convocó una cruzada contra los cátaros de Languedoc y sus simpatizantes en marzo de 1208. Durante el resto del año, la cruzada fue predicada por toda la cristiandad y en particular en el norte de Francia. Aunque ni el rey de Francia, Felipe Augusto, ni su hijo pudieron ser reclutados, Inocencio y sus legados sí lograron reunir a un grupo de nobles con la promesa de las indulgencias habituales de la cruzada, el perdón de los pecados y el derecho a las tierras confiscadas a los herejes y sus partidarios.
Con la amenaza de una invasión armada cada vez más inminente, los señores de Languedoc se apresuraron a llegar a un acuerdo con el Papa. Raymond Pi de Toulouse aceptó someterse a una vergonzosa penitencia pública que incluía jurar lealtad a la Iglesia y la entrega de 7 de sus castillos. Raymond Roger Trencavel, vizconde de Carcassona, Albi y Béziers, algunos de los principales focos de actividad cátara, no tuvo tanta suerte. Su solicitud para unirse a la cruzada fue rechazada. Por lo tanto, fueron las tierras de Trencavel las que se convirtieron en el primer objetivo de los cruzados. El 21 de julio de 1209, los cruzados, liderados por el legado papal Arnaud de Maury, llegaron a Béziers, que se encuentra en lo alto de un acantilado con vista al río Gor. Intentando evitar la masacre que solía acompañar a la mayoría de los asedios medievales, el obispo de la ciudad intentó negociar con los sitiadores, quienes ofrecieron perdonar a Béziers si la población entregaba a todos los herejes. Los ciudadanos de Béziers se negaron rotundamente. La mayoría también se negó a abandonar la ciudad cuando los cruzados pidieron que todos los católicos fieles salieran de Béziers antes de que fuera atacada. Al día siguiente, mientras los cruzados comenzaban los preparativos para un asedio prolongado, un destacamento de los defensores de la ciudad salió de Béziers. Poco después, comenzó una escaramuza entre estos defensores y un grupo de cruzados. Exactamente lo que sucedió después no está claro. Sin embargo, lo que sí sabemos es que varios cruzados lograron tomar el control de una de las puertas de la ciudad. De repente, al presentarse una oportunidad maravillosa, todo el ejército cruzado se desató y se volcó en las calles de Béziers. La ciudad fue sometida a un saqueo brutal. Los cruzados irrumpieron en las casas, saqueando y matando a su antojo mientras los habitantes de Béziers huían a las iglesias de la ciudad en busca de refugio entre el pánico y el repique de las campanas. Abarrotados en la catedral de Béziers, la iglesia de San Judas y la iglesia de Santa María Magdalena, la población de la ciudad representaba un dilema para los cruzados. ¿Cuáles de ellos eran católicos y cuáles eran herejes? Apelando a Arnaud de Maury, los soldados preguntaron qué debían hacer. La respuesta del abad fue escalofriante: mátenos a todos, porque el Señor conoce a los suyos. El propio Maury estimó que 20.000 personas fueron pasadas por la espada, aunque estimaciones más conservadoras sitúan la cifra en alrededor de 7.000. En palabras del propio Maury, nuestros hombres no perdonaron a nadie, sin importar rango, sexo ni edad, y pasaron por la espada a casi 20.000 personas. Después de esta gran matanza, toda la ciudad fue saqueada e incendiada, mientras la venganza divina se desataba milagrosamente sobre ella. Tal fue la brutalidad desatada en Béziers que incluso partidarios declarados de la cruzada, como Pedro de la Vaux de Cernay, sintieron la necesidad de justificarla culpando al contingente mercenario del ejército cruzado. La noticia de la masacre en Béziers se difundió como pólvora. El primer acto cruel de los cruzados en el Languedoc causó una gran consternación y muchas ciudades y castillos se rindieron ante los cruzados para no sufrir el mismo destino. Sin embargo, también tuvo como consecuencia que la población de Languedoc, tanto cátara como católica, llegara a despreciar a las fuerzas cruzadas. Narbonne cayó sin resistencia y las fuerzas de Amaury llegaron a Carcassona, que aún estaba en manos de Raymond Roger Trencavel, para el 1 de agosto de 1209. Al carecer de agua, la guarnición no resistió mucho tiempo. Raymond Roger negoció un acuerdo que permitió que toda la población de la ciudad, tanto católica como cátara, pudiera salir ilesa, aunque sin sus pertenencias, el 15 de agosto. Un noble relativamente menor llamado Simón de Montfort fue elegido para reemplazar al desposeído Trencavel como señor de Carcassona. De Montfort más tarde alcanzaría notoriedad entre los líderes cruzados, perpetrando algunas de las atrocidades más horribles del conflicto. Después de su éxito inicial, los cruzados albigenses enfrentaron una oposición más decidida por parte de los señores de Languedoc, una oposición que continuaría a lo largo de toda la cruzada albigense hasta su conclusión con el Tratado de París en 1229. La suerte tanto de los señores del sur como de los cruzados fue cambiando, ya que las ciudades y castillos eran tomados por los cruzados, recuperados y luego conquistados de nuevo. La brutalidad que había comenzado con los horribles acontecimientos en Béziers continuó a lo largo de todo el conflicto. Al concluir el asedio de Minerve en julio de 1210, se llevó a cabo la primera quema masiva de cátaros. 140 perfecti fueron quemados en el valle bajo la ciudad. No sería la última vez que se aplicaría ese castigo.
Se podría dedicar todo un video a cubrir las maniobras militares de la cruzada albigense. Quizá hable de esto en un video futuro. De 1210 a 1213, de Montfort llevó a cabo una campaña de terror en el Languedoc, saqueando castillos y pueblos, quemando a cientos de perfecti cátaros y, lo más importante, acumulando un enorme poder político para sí mismo. Después de derrotar a Pedro II de Aragón, quien reclamaba el señorío sobre el Languedoc en la batalla de Muret el 12 de septiembre de 1213, de Montfort estableció efectivamente el control sobre la región. Su reinado, universalmente impopular, llegó a su fin en junio de 1218 cuando su cabeza fue destruida sin ceremonias por una piedra lanzada por una catapulta desde las murallas de Toulouse, ciudad que él estaba sitiando. La cruzada se prolongó hasta 1229 y solo terminó gracias a la intervención de la corona francesa. Luis VIII y su hijo, Luis IX, o más bien su madre regente, Blanca de Castilla, pusieron fin al conflicto de manera efectiva empleando una brutal política de tierra quemada, lo que aseguró la rendición final de los señores de Languedoc. A pesar de las quemas y la brutalidad de la cruzada, el catarismo aparentemente se mantuvo fuerte en todo el sur de Francia, ya que muchos de los perfecti se retiraron a lugares más remotos, como las fortalezas en la cima de las colinas de Montségur y Queribus. Inocencio III no llegó a presenciar el final de la violencia que él había iniciado, ya que murió en 1216. El Papa Gregorio IX, dándose cuenta de que se requería un enfoque más preciso que una invasión militar total para erradicar a los cátaros, puso en marcha una institución que llegaría a infundir miedo en todo el Languedoc y más allá, la Inquisición. Se nombraron inquisidores en Albi, Toulouse y Carcassona, encargados de buscar y eliminar a los herejes. Al llegar a un pueblo o aldea, los inquisidores daban un sermón y extraían de su audiencia una profesión de fe y un juramento contra la herejía. Se animaba a la población a denunciar a los ciudadanos que sospecharan de herejía. Ser un perfecto, por supuesto, se consideraba herejía, al igual que dar refugio o ayudar a un perfecto, presenciar un consolamentum y no denunciar a un hereje. Ni siquiera los muertos se salvaban de ser acusados. Una vez descubiertos, los cátaros eran sometidos a interrogatorios intensivos, ya que los inquisidores intentaban obtener la mayor cantidad posible de nombres de otros sospechosos. Los inquisidores tenían el poder de registrar propiedades a su antojo, y las personas en su lecho de muerte eran vigiladas con mayor sospecha, no fuera a ser que recibieran el consolamentum. A los cátaros que confesaban voluntariamente y prometían renunciar a sus creencias se les reasentaba en zonas donde no había herejes conocidos, y se les obligaba a llevar ropa con 2 cruces amarillas. Aquellos que no confesaban tan fácilmente y los que no se arrepentían sufrían el terrible destino de ser quemados en la hoguera. La labor de la Inquisición en el Languedoc fomentó un ambiente de miedo paranoico. Los inquisidores demasiado entusiastas eran igual de propensos a perseguir a católicos falsamente acusados, así como a cátaros, y, como era de esperarse, eran profundamente despreciados por la población. Las represalias eran comunes. En Toulouse, una turba apedreó a los inquisidores, y en Cordes, 2 asistentes de inquisidores fueron arrojados a un pozo hasta morir. Constantemente acosados durante la década posterior al establecimiento de la Inquisición en el Languedoc, los cátaros comenzaron a disminuir lentamente en número bajo el peso de la persecución. En mayo de 1243, un ejército se reunió para sitiar la fortaleza de Montségur, ampliamente conocida por ser un foco de herejía y el refugio de un gran número de perfecti. El obispo cátaro de Toulouse incluso había establecido su corte ahí durante la cruzada albigense. A pesar de contar con una guarnición de solo 98 caballeros, asaltar un castillo tan fuertemente fortificado en la cima de una colina resultaba sumamente difícil. Se empleó la vieja estrategia de resistir más que los defensores, y en marzo de 1244 la guarnición se rindió. A los habitantes se les permitió marcharse en libertad, después de un exhaustivo interrogatorio por parte de los inquisidores. Los 200 perfecti dentro de Montségur no estuvieron dispuestos a renunciar a su fe, por lo que fueron condenados a las llamas con las que los inquisidores habían expulsado tan cruelmente a los cátaros de Languedoc. 21 de los habitantes del castillo eligieron recibir el consolamentum y ellos también fueron quemados. El lugar de esta ejecución, conocido como el Campo de los Quemados, hoy está señalado por un memorial. La Inquisición después de Montségur se llevó a cabo con un prejuicio aún más extremo. Saint-Martin comparó los juicios, traiciones e investigaciones insidiosas con las purgas de la Rusia estalinista.
Con la caída de Montségur en 1244 y la última fortaleza en la cima de la colina, Queribus, en 1255, los cátaros perdieron sus últimos lugares de refugio. Privados de seguridad, el catarismo sobrevivió durante algunas décadas en forma clandestina, en gran parte gracias a las profundas raíces que había echado en el Languedoc. Un breve resurgimiento, liderado por el perfecto cátaro Pierre Autiel, terminó cuando Autiel fue ejecutado en abril de 1310 y el último perfecto cátaro conocido en el Languedoc, Guillem Belibaste, fue ejecutado en el otoño de 1321 en el pequeño pueblo de Villeroy-Geterlen. Para finales del año 1330, parece que la persecución casi constante de la Inquisición había acabado efectivamente con el catarismo en el Languedoc. Todos los creyentes que quedaban habían sido obligados a retractarse. Los perfectos habían sido eliminados. El número de procesos legales contra los cátaros en la década de 1330 cayó drásticamente. Alguna vez parte fundamental del tejido social y religioso en el sur de Francia, el bon homme y la bonne femme ya no existían.